Hay cosas que una madre nunca olvida. El sonido de la nieve crujiendo bajo las botas de hombres que vienen a arrancarte lo único que te queda. El silencio de una niña de 6 años que ya aprendió que llorar no cambia nada. Y el frío. Ese frío del Kansas que no solo congela la carne, sino que entra en los huesos y se queda ahí, como una sentencia. Laya Hart conocía ese frío. Lo había sentido en las mañanas cuando enterraba a su marido, cuando sus suegros le dijeron que ya no era parte de la familia, cuando le cerraron la puerta de su propia casa con su hija en brazos. Pero nada la preparó para el frío de esa noche de diciembre cuando caminó hacia la nada, con $23, un rifle viejo, y la certeza de que si se detenía, morirían las dos. Lo que no sabía era que a veces, cuando el mundo te arranca todo, encuentras algo que ni siquiera sabías que existía, algo debajo de la tierra, algo antiguo, algo que te salva o te cambia para siempre. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo diablos Laya y June lograron sobrevivir en esa cueva cuando todo el mundo las había dado por muertas, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Uruguay? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Laya, porque lo que encontró bajo esa tierra helada, eso cambia todo lo que creías saber sobre lo que una mujer puede hacer cuando el mundo le da la espalda. Porque en medio de las grandes llanuras, donde el viento aúlla como un animal herido y la nieve borra todo rastro de humanidad, existe un lugar que no debería estar ahí. Un secreto de piedra caliza que guardó vida cuando todo afuera era muerte. Laya lo encontró por desesperación. June lo convirtió en hogar y juntas construyeron lo imposible. Una vida entera bajo tierra, en un invierno que mató a cientos, en un territorio que no perdona, en una época donde las mujeres solas no sobrevivían. Pero ellas sí. Esta es la historia de cómo lo hicieron, de cómo una madre y su hija se convirtieron en fantasmas para el mundo de arriba y en leyendas para ellas mismas, de cómo la traición de una familia las obligó a crear otra, y de cómo, a veces, el infierno que te destruye también te enseña a renacer. Porque lo que pasó en esa cueva no fue solo supervivencia, fue algo más profundo, más oscuro, más hermoso de lo que cualquiera podría imaginar. Era el invierno de 1856, cuando el territorio de Kansas se convirtió en una tumba blanca. Las grandes llanuras no perdonaban a nadie en esa época del año, ni a los hombres fuertes, ni a los ganados, ni a las familias con provisiones. El viento bajaba directo desde Canadá sin nada que lo detuviera, cortando la piel como cuchillos invisibles, congelando los pozos, matando todo lo que respiraba al descubierto. Los ranchos se convertían en fortalezas de madera y silencio, donde las familias se apretujaban alrededor de estufas de hierro, y contaban los días hasta la primavera como prisioneros contando condenas. Afuera, la nieve caía en capas tan espesas que borraba los caminos, las cercas, los límites entre la tierra y el cielo. Y en medio de ese paisaje de muerte, en un rancho a 3 días de Independence, Laya Hart acababa de enterrar a su marido y descubrir que su dolor no le compraría ni un día más de techo. Laya tenía 32 años, pero sus manos parecían de 50. 5 años trabajando hombro a hombro con Thomas Hart, levantando cercas, arreando ganado, pariendo becerros en medio de tormentas, cosechando trigo bajo un sol que derretía el hierro. Había llegado al rancho como una novia delgada de St. Louis, con vestidos de algodón y sueños de una casa propia.
Se convirtió en otra cosa, una mujer de espalda ancha, palmas callosas, mirada dura. Thomas la amaba a su manera, callada, práctica, sin palabras bonitas pero con respeto. Cuando la fiebre se lo llevó en noviembre, Laya pensó que al menos tendría el rancho, que su trabajo valdría algo. Pero los Hart, los padres de Thomas, el hermano menor Jacob, tenían otros planes. «La tierra pasa de varón a varón», le dijo el viejo Hart con una frialdad que dolía más que el puño. «Tú y la niña pueden quedarse si ayudas en la cocina y la limpieza. Nada más, como sirvientas, como fantasmas en la casa que ella misma había ayudado a construir». June tenía 6 años y no había hablado desde el funeral. Era pequeña para su edad, con el cabello rubio de su padre y los ojos grises de Laya, esos ojos que ya habían visto demasiado. Observaba todo desde los rincones, abrazando una muñeca de trapo que su madre le había cosido con retazos de una camisa vieja de Thomas. La niña entendía más de lo que cualquiera creía. Entendía que los abuelos ya no la miraban con cariño, que su tío Jacob hablaba de ellas como bocas extra que alimentar, que su madre lloraba en silencio cada noche cuando pensaba que June dormía, y entendía, con esa claridad terrible de los niños, que algo malo iba a pasar. Laya lo decidió una madrugada de diciembre, cuando el viejo Hart le puso una mano en el hombro y le dijo: «Tienes hasta mañana para aceptar o largarte». No hubo gritos, no hubo súplicas, solo el sonido de Laya empacando lo poco que podía llevar. El rifle de Thomas, una frazada, un cuchillo de caza, la bolsa con $23 que había ahorrado vendiendo huevos a escondidas. Vistió a June con 3 capas de ropa, le amarró un pañuelo en la cabeza, y antes del amanecer, cuando la nieve caía como ceniza, salieron por la puerta trasera sin mirar atrás. El frío las golpeó como un puño de hierro. Laya sintió cómo el aire le quemaba los pulmones, como cada respiración era un cuchillo de hielo bajando por su garganta. June caminaba detrás de ella, aferrada al borde de su abrigo, sin decir nada, solo poniendo un pie delante del otro como le había enseñado su madre. No había plan, no había destino, solo la dirección opuesta al rancho, hacia el este, donde Laya recordaba haber visto formaciones rocosas años atrás, cuando todavía exploraba la tierra con Thomas. Rocas significaban refugio, aunque fuera temporal. Refugio significaba una noche más de vida, y una noche más era todo lo que podía prometer. El viento aullaba como un animal enloquecido, arrastrando nieve que les azotaba el rostro, cegándolas cada pocos pasos. Laya cargaba el rifle en una mano y la mano de June en la otra, apretándola tan fuerte que sabía que le dolería, pero no podía soltarla. Perder a June en esa blancura infinita era perderlo todo. Caminaron durante horas, o tal vez fueron minutos que se sintieron como eternidades. El tiempo se volvía extraño en medio de la tormenta, donde no había sol que marcar el paso de las horas, solo blanco sobre blanco y el sonido constante del viento. Los pies de Laya ya no tenían sensación. Las botas que Thomas le había regalado 3 inviernos atrás dejaban entrar agua por las costuras rotas, y cada paso era un chapoteo helado que le recordaba que el congelamiento vendría pronto. June tropezó 2 veces. La segunda vez no se levantó sola. Laya tuvo que arrodillarse, levantarla en brazos, sentir el peso ligero de su hija contra su pecho y pensar: no aquí, no así. No voy a dejar que te mueras en la nieve como un animal. Y entonces, cuando ya pensaba que había cometido el peor error de su vida, cuando estaba a punto de darse la vuelta y arrastrarse de regreso al rancho, aunque eso significara humillación eterna, vio algo que no debería estar ahí: una grieta en la tierra, un agujero negro entre las rocas cubiertas de nieve. Laya se acercó con June todavía en brazos. La abertura era apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado, una fisura natural en la piedra caliza que se hundía en la oscuridad. Desde adentro salía un olor extraño, no desagradable, sino mineral, como tierra mojada y piedra antigua. Y algo más, un calor sutil, casi imperceptible, pero real. El aire que salía de ese agujero no estaba congelado. Laya dejó a June en el suelo. Se arrodilló junto a la grieta, acercó la cara
y sintió cómo el aliento tibio de la tierra le rozaba las mejillas heladas. Era imposible. En medio del invierno más brutal que Kansas había visto en décadas, había encontrado un lugar donde el aire no quería matarla. No lo pensó 2 veces. No había tiempo para pensar. Metió el rifle primero, empujándolo hacia la oscuridad y escuchando cómo rebotaba contra piedra más abajo. Luego tomó a June, la miró a los ojos grises que tanto se parecían a los suyos, y le dijo la primera mentira piadosa de muchas que vendría. «Van a estar bien, mi amor. Confía en mamá». Se deslizaron hacia la oscuridad como quien se lanzan a un río sin saber si hay fondo. Primero June, bajando con los pies por delante mientras Laya la sostenía de las muñecas, buscando apoyo en las paredes de piedra con las rodillas y los codos. Luego Laya, retorciéndose para pasar por la grieta estrecha, sintiendo cómo la roca le raspaba los hombros, cómo el espacio se cerraba a su alrededor como una garganta de piedra. Cayeron los últimos 2 metros en una pendiente de tierra suelta y rocas pequeñas, rodando hasta detenerse en un suelo que no era nieve. Laya se quedó ahí, boca arriba, respirando pesadamente, escuchando solo el eco de su propia respiración y los latidos acelerados de su corazón. Arriba, el viento seguía aullando, pero aquí abajo, en la oscuridad absoluta, había silencio y calor. Un calor imposible que le decía que tal vez, solo tal vez, acababan de encontrar algo que las mantendría vivas un día más, y luego otro, y otro, hasta que el invierno terminara, o hasta que algo más las encontrara primero. La oscuridad era total, no como la noche afuera, donde siempre hay estrellas o luna o el reflejo pálido de la nieve. Esto era una negrura absoluta, espesa, viva. Laya extendió la mano frente a su cara y no vio nada. Solo sintió el aire tibio moviéndose suavemente, como si la cueva respirara. June se aferró a ella, temblando no de frío sino de miedo. Ese miedo primitivo a estar enterrada viva que todos llevamos en los huesos. «Shh, mi amor, estoy aquí», susurró Laya, aunque su propia voz sonaba pequeña y perdida en ese vacío. Buscó a tientas el rifle, encontrándolo a pocos pasos. Luego rebuscó en su abrigo hasta dar con la pequeña caja de fósforos que había envuelto en tela encerada para protegerla de la humedad. Sus dedos entumecidos tardaron 3 intentos en encender uno. Cuando la llama diminuta iluminó el espacio, ambas contuvieron el aliento. No estaban en un túnel angosto. Estaban en una catedral de piedra. El techo se arqueaba a 6 metros de altura, cubierto de formaciones de calcita que colgaban como dedos retorcidos de gigantes. Las paredes brillaban con humedad, jaspeadas de vetas minerales que reflejaban la luz del fósforo en tonos de ocre, gris y un verde pálido enfermizo. El suelo bajo sus pies era de tierra compacta mezclada con piedras lisas, pulidas por agua que había corrido ahí hacía quién sabe cuántos siglos. Y más allá, donde la luz apenas alcanzaba, Laya vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Un resplandor plateado. Agua. Dejó que el fósforo se consumiera hasta quemarle los dedos. Luego encendió otro y otro, caminando lentamente hacia ese brillo mientras June se pegaba a su espalda como una sombra. Cuando llegaron al borde, Laya se arrodilló y metió la mano. El agua estaba tibia, no caliente, pero tampoco helada. Tibia como un baño olvidado, como algo imposible en medio del invierno del Kansas. «Dios mío», murmuró, y su voz rebotó en las paredes. «Dios mío». Pasaron esa primera noche acurrucadas contra una pared, con la frazada envuelta alrededor de las dos, y los fósforos contados como oro. Laya no durmió. No podía. Cada sonido la alertaba. El goteo constante del agua cayendo de las estalactitas, el eco distante de algo moviéndose en túneles que no podía ver, el crujido ocasional de la roca asentándose bajo el peso de la tierra arriba. June sí durmió, rendida por el agotamiento, su cabeza descansando en el regazo de su madre mientras Laya acariciaba su cabello, y pensaba en todo lo que no sabía. ¿Qué tan grande era esta cueva? ¿Había otras salidas? ¿Qué pasaría si la grieta por la que entraron se bloqueaba con nieve? ¿Y si el agua del lago estaba envenenada? ¿Y si había animales aquí abajo? Serpientes, murciélagos,
algo peor. Pero con cada pregunta que la aterrorizaba, venía otra que la calmaba. ¿Qué opción tenían? Afuera era muerte segura. Aquí adentro era muerte posible. Y posible era mejor que seguro. Cuando el último fósforo se apagó al amanecer del segundo día, aunque no había forma de saber si realmente era amanecer, Laia tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Tenían que explorar. Tenían que entender este lugar si querían sobrevivir en él. Ató un extremo de la frazada a una roca grande cerca del lago, creando un punto de referencia. Luego, con June agarrada de su cinturón y el rifle en la mano, comenzó a caminar a lo largo de la orilla, contando pasos en voz alta. 100 pasos, 200. El lago se curvaba hacia la izquierda. A los 300 pasos, sus manos tocaron algo diferente en la pared. Madera podrida, húmeda, pero inequívocamente hecha por manos humanas. Un tablón. Laia sintió el pulso acelerarse. «June, no te sueltes». Siguió la pared con las manos, encontrando más madera, luego metal oxidado, ganchos, tal vez, o soportes. Y entonces, cuando sus dedos rozaron algo que crujió bajo la presión, entendió. Alguien había estado aquí antes, hacía mucho tiempo, y habían dejado cosas atrás. Laia pasó los siguientes días en una danza frenética entre la necesidad y el terror. Racionó los $23 como si fueran agua en el desierto. Inútiles aquí abajo, pero el último vínculo simbólico con el mundo de arriba. Usó el cuchillo para tallar marcas en la pared de piedra cerca de su campamento improvisado, una por cada sueño que consideraba un día completo. Aunque sin luz solar, el tiempo se volvía elástico y confuso. Descubrió que el lago no era solo un lago. Había peces. Los vio por accidente cuando un rayo de luz, delgado como un hilo de plata, se filtró desde alguna fisura invisible arriba, iluminando el agua justo lo suficiente para revelar sombras oscuras, moviéndose debajo de la superficie. Peces ciegos, blancos como fantasmas, sin ojos pero vivos. Comida. Laia casi lloró de alivio. Pero capturarlos era otra historia. No tenía red, ni caña, ni anzuelo. Solo tenía su ingenio y la desesperación de una madre que veía a su hija adelgazar día tras día. Deshiló parte de su enagua, creando líneas de pesca toscas pero resistentes. Usó el cuchillo para tallar astillas de hueso, no humano. Encontró esqueletos de pequeños roedores cerca de la entrada de la cueva, afilándolas en ganchos primitivos. Ató el hilo al hueso, el hueso a un palo que arrancó de los restos de madera podrida, y pasó horas sentada en la orilla con June a su lado, esperando. La niña aprendió la paciencia de esa espera. Aprendió que la supervivencia no era dramática ni heroica. Era silenciosa, era aburrida. Era mantener la mano firme cuando cada músculo gritaba por moverse. Y cuando finalmente sintieron el tirón, suave, casi imperceptible, y Laia jaló un pez pálido y retorciéndose fuera del agua, June aplaudió sin hacer sonido, solo con las manos moviéndose en la oscuridad. Esa noche comieron pescado crudo porque no tenían fuego. Sabía a tierra y a algo antiguo, pero llenó sus estómagos y les dio fuerzas para seguir adelante. El fuego llegó por accidente y obsesión. Laia encontró pedernal entre las rocas del suelo. Lo reconoció por el tacto, recordando cómo Thomas le había enseñado a identificar piedras útiles. Golpeó el pedernal contra la hoja del cuchillo una y otra vez, buscando chispas, maldiciendo en voz baja cuando sus manos resbalaban y se cortaban. June juntaba musgo seco de las paredes de la cueva, viruta de madera podrida, todo lo que pudiera arder. Cuando finalmente consiguieron una chispa que prendió el musgo, cuando ese resplandor naranja diminuto creció hasta convertirse en una llama real, ambas se quedaron mirándola como si fuera un milagro. Y lo era. Fuego significaba calor. Calor significaba pescado cocido. Pescado cocido significaba menos riesgo de enfermedad. Y enfermedad, aquí abajo, sin doctores ni medicinas, significaba muerte. Laia alimentó esa llama con la devoción de alguien cuidando un altar, porque en cierto modo eso era, su altar de supervivencia, su recordatorio de que todavía eran humanas. Pero el fuego también trajo descubrimientos.
La luz reveló más de la cueva de lo que la oscuridad había ocultado. Laia vio por primera vez la chaminea natural, un agujero en el techo, estrecho pero funcional, que dejaba salir el humo y traía aire fresco desde arriba. Vio las vetas de arcilla roja en las paredes, suave y moldeable cuando la mojaba. Vio los restos de lo que fuera que había dejado esa madera. Un campamento antiguo, tal vez de nativos, tal vez de exploradores perdidos, abandonado hacía tanto tiempo que todo lo orgánico se había podrido hasta desaparecer. Y vio, en un rincón que la oscuridad había escondido, un espacio perfecto, protegido del viento que a veces soplaba desde la entrada, cerca del lago pero no demasiado cerca, bajo la chaminea donde el humo podría escapar, un lugar donde podrían construir algo más que un campamento, un lugar donde podrían construir un hogar. La idea era una locura, lo sabía, pero Laia Hart ya había cruzado la línea de la cordura cuando decidió caminar hacia una tormenta de nieve con su hija antes que someterse. Así que comenzó a planear. Mentalmente primero, luego rascando diagramas en el suelo con una piedra afilada, enseñándole a June mientras trabajaba. «Necesitamos paredes», le dijo, su voz rebotando en la oscuridad. «Paredes que retengan el calor del fuego. Y un techo para que si algo cae de arriba, no nos aplaste». June asentía, sus ojos reflejando la luz de la hoguera, absorbiendo cada palabra como si su madre fuera la maestra más sabia del mundo. Y en esa cueva, en ese momento, lo era. Porque Laia estaba inventando las reglas mientras avanzaba. Estaba creando vida donde no debería haber ninguna. Y cada decisión, cada riesgo calculado, cada apuesta desesperada, la alejaba más de la mujer que había sido y la acercaba a algo que aún no tenía nombre. Algo más duro, algo más salvaje, algo que el mundo de arriba jamás volvería a reconocer. Fue June quien lo encontró. La niña había desarrollado una costumbre de explorar los rincones de la cueva mientras Laia trabajaba, siempre dentro del alcance de la voz, nunca más allá de donde el resplandor del fuego pudiera alcanzarla. Laia la dejaba. Era bueno que la niña se moviera, que mantuviera la curiosidad viva en lugar de hundirse en el silencio aterrado que la había consumido las primeras semanas. Esa tarde, o lo que Laia había decidido llamar tarde según su cuenta de sueños, June regresó arrastrando algo pesado, sus manos pequeñas luchando con el peso. «Mamá», dijo, la primera palabra en semanas. Laia dejó caer la piedra que estaba usando para afilar una estaca y se giró. June sostenía una caja de metal, del tamaño de una Biblia familiar, tan oxidada que el óxido se desprendía en escamas naranjas. Tenía un cierre simple, hinchado por la humedad pero no cerrado con llave. Las manos de Laia temblaron cuando la tomó. Metálico, viejo, humano. Abrió la caja con cuidado, como si dentro pudiera haber una serpiente enroscada. Pero lo que encontró era peor y mejor al mismo tiempo. Papeles, hojas amarillentas, algunas tan frágiles que se desintegraban al tocarlas. Un diario. Laia lo levantó hacia la luz del fuego. Entrecerró los ojos para leer la escritura desvanecida. Las primeras páginas eran ilegibles, borradas por la humedad y el tiempo. Pero más adentro, protegidas por las hojas exteriores, algunas entradas sobrevivían. Septiembre 1823. Hemos encontrado refugio de la tormenta. Los Kau nos dijeron que estas cuevas son sagradas. No debimos entrar. La caligrafía era educada, de alguien con escolaridad. Octubre 1823. Margaret está enferma. La fiebre no baja. El lago nos da agua, pero algo no está bien. Samuel dice que escucha voces en la oscuridad. Laia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó páginas, buscando más. Noviembre 1823. Samuel se fue. Dijo que encontraría ayuda. Han pasado 12 días. Margaret. La entrada se cortaba. Manchas oscuras, sangre, agua. Borraban el resto. Las últimas páginas eran casi incomprensibles. Frases sueltas, repetidas una y otra vez con letra cada vez más temblorosa. No salir, no mirar arriba. El agua sabe, el agua recuerda. Y luego, en la última entrada legible. Si alguien encuentra esto, corran. Esta no es una cueva, es una tumba que respira.
Laya cerró el diario bruscamente, su corazón golpeando contra las costillas. Jun la miraba con esos ojos grises enormes, esperando que su madre le dijera qué significaba todo esto. Laya tragó saliva, metió el diario de vuelta en la caja y mintió con una sonrisa forzada. Solo historias viejas, mi amor. Gente que no sabía sobrevivir como nosotras. Pero esa noche, mientras Jun dormía acurrucada junto al fuego, Laya se quedó despierta mirando el lago. El agua brillaba con esa fosforescencia pálida que había aprendido a reconocer. Algas, tal vez, o algún mineral. Pero ahora, después de leer esas palabras, el brillo parecía diferente. Parecía intencional, como ojos abiertos en la oscuridad, observando. Durante los días siguientes, Laya trató de ignorar el diario. Se concentró en la construcción. Había encontrado un área donde árboles pequeños, o lo que quedaba de ellos, habían sido arrastrados por alguna inundación antigua hacia la cueva, depositados en una pila retorcida cerca de una de las paredes. Madera, no mucha, pero suficiente. La cortó en secciones usando el cuchillo y una roca como mazo, sus manos sangrando por el esfuerzo. Talló muescas en los extremos, creando encajes primitivos que podía ensamblar sin clavos. Jun ayudaba, pasándole piedras, sosteniendo troncos mientras su madre los encajaba. Juntas levantaron un marco, 4 paredes bajas, apenas lo suficiente para protegerse del viento que a veces soplaba desde la entrada de la cueva. Usaron arcilla mezclada con musgo como calafateo, sellando las grietas. Pero mientras trabajaba, Laya no podía sacarse de la cabeza esas palabras finales. Esta no es una cueva. Es una tumba que respira. Y peor aún, la pregunta que la mantenía despierta. ¿Qué le había pasado a Margaret? ¿Y dónde estaba su cuerpo ahora? El dilema llegó con el sonido del hielo rompiéndose. Era finales de enero, según las marcas que Laya tallaba religiosamente en la pared, cuando escucharon el estruendo desde arriba. Un crujido profundo, como huesos de gigante partiéndose, seguido de un silencio que era peor que cualquier ruido. Laya y Jun se quedaron congeladas junto al fuego, sus ojos encontrándose en la penumbra. Luego vino el segundo sonido. Pasos, pesados, arrastrándose. Alguien estaba en la entrada de la cueva. Laya apagó el fuego de una patada, sumiendo todo en oscuridad, y jaló a Jun detrás de las paredes a medio construir de su refugio. Su mano encontró el rifle. No había disparado un tiro desde que bajaron, no podía desperdiciar la pólvora, pero ahora lo sostenía como si fuera lo único entre ellas y el fin del mundo. Los pasos se acercaban, tropezando, cayendo, y luego una voz, ronca, quebrada por el frío. ¿Hay alguien ahí? Por favor, por favor. Era un hombre. Laya podía distinguir eso por el timbre grave, aunque la voz sonaba destrozada, desesperada. Escuchó cómo se arrastraba hacia el interior, cómo su respiración salía en jadeos dolorosos. Ayuda, necesito. Y entonces un golpe sordo, el sonido de un cuerpo colapsando contra el suelo de piedra. Silencio. Laya esperó, contando los latidos de su corazón, el rifle apuntando hacia donde creía que estaba el hombre caído. Jun temblaba contra ella, sin hacer un sonido, aprendiendo de su madre el arte de volverse invisible. Pasaron minutos, 10, 20. El hombre no se movía. ¿Estaba muerto? ¿Inconsciente? ¿Era una trampa? Laya conocía las historias. Hombres desesperados haciendo cosas terribles a mujeres solas. Hombres que en tiempos normales serían civilizados, pero que el hambre y el frío convertían en bestias. ¿Y si era uno de los Hart? ¿Y si Jacob había venido a buscarlas? ¿A llevarlas de regreso por orgullo masculino herido? O peor, ¿y si era un extraño que, al encontrarlas, decidiría que esta cueva era suya por derecho de ser más fuerte? Pero también era un ser humano, posiblemente muriendo. Y Laya, a pesar de todo lo que había soportado, a pesar de la dureza que había cultivado en su corazón como armadura, no podía simplemente dejarlo morir sin saber. «Quédate aquí», le susurró a Jun. «No te muevas, no hagas ruido. Si algo malo pasa, corre hacia el lago y escóndete entre las rocas grandes. ¿Entiendes?» Jun asintió,
sus ojos brillando en la oscuridad como los de un animal nocturno. Laia se movió lentamente, el rifle primero, acercándose al bulto inmóvil cerca de la entrada. Encendió un fósforo, uno de los últimos 3 que le quedaban, y lo sostuvo alto. La luz reveló a un hombre joven, tal vez 25 años, con la ropa empapada y congelada contra su cuerpo. Su rostro estaba azul por el frío, los labios casi negros, sangre congelada en su sien, y lo peor, sus dedos, negros, congelamiento severo. Este hombre no era una amenaza, era un cadáver que todavía respiraba. Laia enfrentó entonces el dilema que definiría quién era realmente. Podía arrastrarlo de vuelta a la entrada, dejarlo cerca de la grieta donde el frío terminaría el trabajo que la tormenta había comenzado. ¿Sería fácil? Seguro. Nadie nunca sabría. Ella y June seguirían ocultas, su secreto intacto, sus provisiones sin compartir. El hombre moriría de todas formas. Sus dedos gangrenados ya lo condenaban incluso si sobrevivía a la noche. ¿Por qué arriesgar todo por alguien que probablemente no tenía salvación? Pero también podía arrastrarlo al fuego, intentar calentarlo, darle agua del lago, compartir el pescado escaso que había secado y ahumado laboriosamente. Podía intentar salvarlo sabiendo que probablemente fracasaría, sabiendo que cada trozo de comida que le diera era un trozo que June no comería, sabiendo que si se recuperaba podría ser su perdición. La elección era brutal en su simplicidad. Su humanidad versus su supervivencia. Su alma versus su hija. Miró hacia donde June estaba escondida, invisible en la oscuridad. Pensó en Thomas, en cómo él siempre decía que lo que nos hace humanos no es la bondad en tiempos fáciles, sino la compasión en tiempos imposibles. Pensó en el diario, en Margaret muriendo sola en esta cueva mientras Samuel huía buscando ayuda que nunca llegó. Pensó en cómo los Hart la habían descartado como basura, cómo esa crueldad la había llevado aquí. ¿Se convertiría ella en lo mismo? ¿Permitiría que este lugar, esta tumba que respira, la transformara en alguien capaz de mirar a un hombre moribundo y simplemente dejarlo ir? El fósforo le quemó los dedos. Lo dejó caer. En la oscuridad que siguió, tomó su decisión. Se arrodilló, agarró al hombre por las axilas y comenzó a arrastrarlo hacia el fuego. Era pesado, mucho más pesado que cualquier cosa que hubiera movido. Pero Laia había cargado becerros muertos, había arrastrado troncos, había empujado carretas atascadas en el barro. Esto no era diferente, solo otro peso que tenía que mover, solo otra elección imposible que tenía que hacer. «June», llamó suavemente, «enciende el fuego, vamos a necesitar calor, mucho calor». Wynnif escuchó el movimiento de su hija, el sonido del pedernal golpeando metal, las chispas iluminando momentáneamente la cueva como luciérnagas moribundas. Cuando el fuego prendió y creció, Laia arrastró al hombre lo más cerca posible de las llamas sin quemarlo. Le quitó la ropa mojada, un trabajo torpe y vergonzoso que hizo con los ojos cerrados tanto como pudo, y lo envolvió en su única frazada seca. Hirvió agua del lago en su única olla de metal, la que había salvado del rancho. Cuando el agua estuvo tibia, la vertió en la boca del hombre gota a gota, masajeando su garganta para que tragara. Él no despertó, ni siquiera se movió, pero seguía respirando, y eso tendría que ser suficiente por ahora. June se acercó lentamente, mirando al extraño con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Es bueno, mamá?», preguntó con esa voz pequeña que apenas usaba. Laia la miró, este bebé que había tenido que crecer demasiado rápido, y le dijo la verdad. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Pasó esa noche vigilando al hombre y a June simultáneamente, el rifle a su lado, lista para usarlo si el extraño despertaba con malas intenciones. Estudió su rostro a la luz del fuego. Rasgos angulosos, barba descuidada, cicatriz vieja sobre la ceja izquierda. No parecía un Hart, no parecía nadie que reconociera. Solo otro alma perdida en el invierno de Kansas, buscando refugio en el único lugar que lo ofrecía. Pero había algo más, algo que notó cuando le quitó el abrigo empapado, un medallón colgando de su cuello. Lo abrió con cuidado. Dentro, 2 pequeños retratos,
Una mujer joven y un niño pequeño. Familia. Este hombre tenía familia. Alguien en algún lugar esperándolo. Y Laya, mirando esas caras diminutas pintadas a mano, sintió como algo se rompía dentro de ella, porque sabía exactamente lo que esa espera se sentía. Sabía lo que era perder a alguien y no saber si estaba vivo o muerto. Cerró el medallón y lo dejó sobre el pecho del hombre. Había tomado la decisión correcta. Aunque los matara a todos, aunque fuera el peor error de su vida, al menos podría mirarse en el reflejo del lago y reconocer a la mujer que veía. El hombre despertó al tercer día gritando. No palabras, solo un alarido animal de dolor que rebotó en las paredes de piedra y despertó a Jun de un salto. Laya ya estaba junto a él, presionando una mano contra su boca para silenciarlo. «Shh, shh, estás a salvo», susurró con urgencia, aunque sus ojos decían lo contrario. El hombre luchó contra ella con una fuerza sorprendente para alguien medio muerto, sus ojos desorbitados sin reconocer nada, atrapado en algún delirio de congelamiento. Laya tuvo que usar todo su peso para mantenerlo abajo mientras Jun corría a traer agua. «Toma», le ordenó, vertiendo el líquido tibio entre los labios del hombre. Él se atragantó, tosió, y finalmente su mirada enfocó. Vio a Laya, luego a Jun, luego el techo de piedra arriba. ¿Dónde? Su voz era un susurro destrozado. En una cueva. Te encontré medio congelado en la entrada. Tus dedos... Laya no terminó la frase. No necesitaba. El hombre levantó sus manos y vio el negro extendiéndose desde las puntas hasta los nudillos. Cerró los ojos, y una lágrima solitaria corrió por su mejilla sucia. Se llamaba Daniel Marsh. Era comerciante de Independence. Había salido con una caravana que transportaba provisiones a un asentamiento nuevo al oeste. La tormenta los había sorprendido en campo abierto. Los otros habían muerto, congelados en sus sacos de dormir, o enloquecidos por el frío hasta que caminaron directo hacia la blancura y desaparecieron. Daniel había vagado durante días, siguiendo formaciones rocosas, buscando cualquier refugio. Tenía que regresar, decía una y otra vez, tocando el medallón en su pecho. Sarah, mi hijo. Les prometí que regresaría. Laya intercambió una mirada con Jun. Este hombre no tenía idea de lo afortunado que había sido de encontrarlas, o lo desafortunado, dependiendo de cómo se mirara, porque ahora eran 3 bocas alimentándose de recursos hechos para una. 3 cuerpos compartiendo el calor de un solo fuego. Y lo peor, Daniel no podría irse pronto. Sus pies también estaban dañados, no tan severamente como sus manos, pero lo suficiente para que caminar fuera agonía. Estaban atrapados juntos. Los primeros días fueron tensos. Daniel dormía la mayor parte del tiempo, su cuerpo luchando contra la infección que Laya podía oler, desarrollándose en sus dedos gangrenados. Ella hervía agua obsesivamente. Lavaba las manos ennegrecidas con trapos que luego quemaba. Rezaba a un Dios en el que ya no estaba segura de creer para que la gangrena no se extendiera. Jun observaba todo con esa quietud intensa que había desarrollado, aprendiendo lecciones sobre fragilidad humana que ninguna niña de 6 años debería aprender. Daniel, en sus momentos de lucidez, trataba de ser útil. Les enseñó nudos más fuertes para las líneas de pesca. Les mostró cómo trenzan fibras para hacer cuerdas más resistentes. Y una noche, cuando el dolor en sus manos lo mantenía despierto, le contó a Jun historias sobre su hijo, un niño de 4 años llamado Thomas que amaba los caballos y tenía la risa más contagiosa del mundo. Laya escuchaba desde las sombras, su corazón apretándose porque sabía que Daniel probablemente nunca volvería a ver a ese niño. Fue Laya quien finalmente tomó el cuchillo. Daniel había desarrollado fiebre alta, delirios donde llamaba a Sarah y gritaba sobre lobos que lo perseguían. El hedor de la carne podrida llenaba su pequeño refugio, haciendo que Jun vomitara. Laya sabía lo que tenía que hacer. Lo había visto una vez, cuando un vaquero se machacó 3 dedos bajo una puerta de granero. El médico del pueblo los cortó sin ceremonias y cauterizó los muñones con un hierro al rojo vivo. No había médico aquí, solo ella, solo su cuchillo de caza y el fuego. Daniel, le dijo esa noche,
su voz firme aunque sus manos temblaban. Los dedos tienen que irse, todos, o la infección te matará. Él la miró con ojos vidriosos por la fiebre. Hazlo, susurró. Pero necesito que prometas algo. ¿Qué? Si salgo de aquí, si sobrevivo al invierno, le dirás a Sara que pensé en ella hasta el final, que lo intenté. Laya asintió, aunque ambos sabían que las probabilidades de que alguno de ellos sobreviviera lo suficiente para entregar mensajes eran casi nulas. Lo amarró con las cuerdas que él mismo les había enseñado a hacer. Le dio un trozo de madera para morder. Calentó la hoja del cuchillo hasta que brilló naranja en el fuego. June se escondió en el rincón más lejano, las manos sobre los oídos, pero no cerró los ojos. Observó, porque incluso a los 6 años, entendía que cerrar los ojos ante la realidad no la hacía desaparecer. El primer dedo salió con 3 golpes del mango del rifle contra el cuchillo posicionado en la articulación. Daniel gritó tan fuerte que Laya temió que el sonido hiciera colapsar la cueva. La sangre brotó, más de la que esperaba, y tuvo que presionar el metal caliente contra el muñón, mientras Daniel se retorcía y vomitaba. El olor a carne quemada llenó el aire. Hizo lo mismo con los otros 9 dedos, uno por uno, llorando silenciosamente mientras trabajaba, susurrando, lo siento, como un mantra. Cuando terminó, Daniel estaba inconsciente, su rostro pálido como la nieve afuera. Laya envolvió sus manos mutiladas en tiras de tela rasgadas de su propia enagua, ya casi transparente de tanto reutilizarla, y se sentó junto a él, cubierta de sangre, temblando incontrolablemente. Daniel sobrevivió. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, sobrevivió. La fiebre bajó después de 5 días. Las heridas formaron costras feas pero limpias, y mientras se recuperaba, algo cambió en la dinámica de la cueva. Ya no eran una mujer y una niña escondiéndose de un extraño. Eran 3 náufragos aferrados al mismo trozo de madera en un océano infinito de piedra y oscuridad. Daniel, con sus manos inútiles, no podía pescar o construir, pero podía pensar, planear. Les habló de técnicas de conservación de alimentos que había aprendido de los Shawnee. Les enseñó a June canciones que distraían del hambre. Y le dio a Laya algo que no había tenido desde la muerte de Thomas: una conversación adulta. Alguien con quien compartir el peso de las decisiones imposibles. Una noche, sentados junto al fuego mientras June dormía, Daniel le preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me dejaste morir? Laya miró las llamas durante largo rato antes de responder. Porque si te dejaba morir, me convertía en ellos, en la gente que me echó a la nieve. Y no puedo ser eso. Pero la paz frágil no duró. Llegó marzo, y con marzo llegó el deshielo. Laya lo notó primero por el sonido. Goteo constante desde la chimenea arriba, más intenso que antes. Luego por el lago, cuyo nivel subió notablemente en cuestión de días. El agua del deshielo estaba encontrando su camino hacia abajo, siguiendo grietas antiguas en la roca. Es normal, dijo Daniel, tratando de sonar tranquilizador. En primavera las cuevas se inundan un poco. Bajará, pero no bajó. Siguió subiendo. 1 centímetro por día, luego 2, luego 5. La orilla del lago se acercaba peligrosamente a su refugio construido. Laya comenzó a mover sus escasas posesiones a terreno más alto. June ayudaba, cargando el rifle, la caja de metal con el diario, los anzuelos de hueso que habían hecho. Y entonces, una tarde cuando el goteo se había convertido en un torrente, escucharon el sonido que habían estado temiendo. Un crujido profundo, un gemido de piedra bajo presión insoportable. ¡Corran!, gritó Daniel. Laya agarró a June y corrió hacia el centro de la cueva justo cuando una sección del techo cerca de la entrada se derrumbó. Piedras del tamaño de barriles cayeron como granizo mortal, levantando nubes de polvo que los cegaron. El rugido era ensordecedor, un sonido primordial de la tierra reclamando lo que era suyo. Laya cubrió a June con su cuerpo, sintiendo fragmentos de roca golpear su espalda, rezando para que nada más grande las aplastara. Duró tal vez 30 segundos, tal vez una eternidad. Cuando el silencio regresó,
un silencio tan absoluto que sus oídos zumbaban. Laya levantó la cabeza lentamente. Polvo flotaba en el aire iluminado por los últimos rescoldos del fuego. La entrada de la cueva había desaparecido. Donde antes había una grieta que dejaba entrar aire fresco, ahora había solo una pared sólida de escombros. Estaban sellados, atrapados. ¿Daniel?, llamó Laya, su voz ronca por el polvo. Silencio. ¿Daniel? Luego, débilmente, desde el otro lado de la pila de escombros. Estoy bien, pero no puedo llegar a ustedes. El camino está bloqueado. Laya sintió pánico puro trepar por su garganta. Se obligó a respirar, a pensar. La chaminea. Todavía tenían la chaminea arriba, todavía había aire entrando. No morirían asfixiados, pero tampoco podían salir. June lloraba silenciosamente, aferrada a su madre. Laya la meció, murmurando palabras sin sentido de consuelo mientras su mente corría. Tenían pescado para tal vez una semana más si racionaban estrictamente. El lago todavía tenía agua, aunque seguía subiendo. Pero sin la entrada abierta, sin forma de cazar conejos afuera cuando la nieve se derritiera, sin forma de recolectar madera nueva. Laya. La voz de Daniel llegaba amortiguada desde el otro lado. Escucha, la chaminea. Es lo suficientemente ancha. Si June es pequeña, tal vez pueda trepar. Tal vez pueda salir y buscar ayuda. Laya miró hacia arriba. La abertura estaba a 6 metros de altura, lisa como vidrio en algunos tramos, dentada y peligrosa en otros. Enviar a June ahí arriba era enviarla a una muerte probable, pero quedarse aquí, atrapadas, esperando que el agua subiera o que el hambre las consumiera, eso era muerte segura. «Mamá», susurró June, y en su voz había algo que Laya no había escuchado antes. No miedo, determinación. Puedo hacerlo. Puedo trepar. Y en ese momento, Laya entendió que su bebé ya no era un bebé, que estos meses bajo tierra la habían forjado en algo diferente, algo más fuerte de lo que Laya había sido jamás a esa edad. La preparación tomó horas. Laya hizo una cuerda con todo lo que tenían: telas trenzadas, tiras de cuero del cinturón de Daniel, las líneas de pesca más fuertes. La ató alrededor de la cintura de June, asegurándola con el nudo que Daniel les había enseñado. «Si resbalas», le dijo mirándola a los ojos, «esta cuerda te sostendrá. Yo te tengo. Siempre te tendré». June asintió, seria como un soldado recibiendo órdenes. Laya la cargó hasta donde pudo alcanzar el inicio de la chaminea, plantándola en un saliente estrecho. «Usa los pies. Presiona contra un lado con la espalda y contra el otro con los pies. Sube como araña. Yo iré soltando cuerda conforme subas». June comenzó a trepar. Laya observaba desde abajo, sosteniendo la cuerda con manos que temblaban tanto que apenas podía mantener el agarre. Vio a su hija subir centímetro a centímetro, su pequeño cuerpo encajado en la grieta de piedra, moviendo un pie, luego el otro, presionando, subiendo. 2 metros, 3, 4. Y entonces June resbaló. Cayó hacia atrás con un grito, y Laya sintió el peso muerto golpear la cuerda con tal fuerza que la arrastró hacia adelante. Clavó los pies, quemándose las palmas con la fricción de la cuerda, gritando de esfuerzo mientras detenía la caída. June colgaba en el aire, balanceándose, jadeando. «¿Estás bien?», gritó Laya. «¡Te tengo! ¡Te tengo!». Y lo hizo. Sostuvo a su hija hasta que June pudo encontrar apoyo de nuevo, hasta que pudo reanudar el ascenso. 5 metros. 6. Y entonces, como un milagro, la voz de June llegó desde arriba, distante pero clara. «Mamá, veo el cielo. Puedo ver el cielo». Laya se dejó caer de rodillas, sollozando de alivio, mientras escuchaba a su hija gritar de alegría desde la superficie. Libre, viva, bañada en luz solar después de 3 meses en la oscuridad. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra la naturaleza misma, habían sobrevivido. Y ahora, finalmente, podían volver a casa, o encontrar una nueva, porque después de esto, después de todo lo que habían soportado, el mundo de arriba nunca volvería a ser suficiente. June regresó con ayuda 3 días después,
3 días en los que Laya y Daniel sobrevivieron con los últimos peces secos y agua del lago que seguía subiendo, pulgada a pulgada, reclamando su territorio. 3 días en los que Laya no supo si su hija había muerto congelada en la superficie, si había sido atacada por lobos, si simplemente se había perdido en la inmensidad blanca del Kansas. Pero June no era la niña que había bajado a esa cueva en diciembre. Era algo forjado en roca y oscuridad. Llegó a Independence caminando descalza porque sus botas se habían desintegrado. Llegó con los pies sangrando y la ropa hecha jirones. Llegó golpeando puertas hasta que alguien la escuchó. Y cuando los hombres del pueblo, guiados por esta niña fantasma que hablaba de cuevas y madres atrapadas, llegaron finalmente con cuerdas y palas y lámparas de aceite, encontraron algo que ninguno esperaba. No víctimas, no cadáveres. Encontraron a Laya Hart de pie junto a Daniel Marsh, ambos demacrados pero vivos, rodeados por los restos de una cabana construida a mano, anzuelos de hueso colgando como trofeos, marcas en la pared contando cada día de supervivencia. Encontraron evidencia de algo imposible, vida donde solo debería haber muerte. La rescataron cavando durante horas, moviendo piedras que pesaban más que hombres, ampliando la chaminea hasta que pudieron bajar cuerdas y poleas. Izaron a Laya primero. Ella insistió en que Daniel subiera antes, pero los hombres dijeron que necesitaban evaluar sus heridas con cuidado debido a sus manos mutiladas. Cuando Laya emergió a la luz del día, el sol de marzo la cegó con tal intensidad que tuvo que cerrar los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas, no de tristeza, sino de dolor puro ante ese brillo que había olvidado que existía. June corrió a abrazarla, y Laya la sostuvo con tal fuerza que la niña apenas podía respirar, inhalando el olor de su cabello sucio, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo, sabiendo que este momento, este abrazo bajo el cielo abierto, era el verdadero final de su pesadilla. Daniel salió después, sus manos vendadas torpemente por los rescatistas, su rostro mostrando una mezcla de alivio y horror ante lo que había perdido y lo que había ganado. Los llevaron de regreso a Independence en carretas, envueltos en mantas, alimentados con sopa caliente que sus estómagos encogidos apenas podían procesar. Y todo el camino, Laya sostuvo a June, mirando el paisaje transformado por la primavera, la nieve derritiéndose, parches de tierra marrón emergiendo como islas en un mar blanco, los primeros brotes verdes atreviéndose a asomar. El pueblo los recibió como fantasmas resucitados. Daniel fue reunido con Sarah y su hijo en una escena que hizo llorar hasta a los hombres más duros. Thomas pequeño gritando, ¡Papá!, y corriendo hacia este hombre mutilado que se arrodilló con lágrimas corriendo por su rostro. Laya observaba desde la distancia sosteniendo a June, sintiendo algo agridulce en el pecho. Ella no tenía esposo esperándola, no tenía casa a la cual regresar. Los Hart nunca vinieron a buscarla, ni una sola vez. Pero tenía algo más. Tenía una hija que había escalado 6 metros de piedra para salvarla. Tenía manos que habían construido refugio de la nada. Tenía un espíritu que había mirado a la muerte en la oscuridad y había dicho, no hoy. Y cuando el doctor del pueblo terminó de examinarlas, asombrado de que no tuvieran congelamiento severo, que no estuvieran enfermas, que estuvieran vivas, le preguntó a Laya qué planeaba hacer ahora. Ella miró a June, luego al horizonte donde el sol se ponía sobre las grandes llanuras, pintando el cielo de naranja y púrpura. Vamos a vivir, dijo simplemente. Vamos a vivir como se nos dé la gana. Y por primera vez en meses, tal vez años, Laya Hart sonrió. Una sonrisa pequeña, dura como piedra de calcita, pero real. Porque había aprendido algo en esa cueva que ninguna iglesia ni libro le había enseñado. Que la supervivencia no es solo respirar. Es elegir, cada día, ser más fuerte que lo que intenta destruirte. Años después, cuando June ya era una mujer y contaba esta historia a sus propios hijos, siempre terminaba de la misma manera. La cueva nos salvó, decía, pero no fue la piedra ni el agua caliente ni la suerte. Fue mi madre eligiendo caminar hacia lo desconocido en lugar de arrodillarse ante la crueldad. Fue ella enseñándome que las mujeres no necesitan permiso para sobrevivir,
solo coraje para intentarlo. Y tenía razón, porque lo que pasó bajo tierra en ese invierno de 1856 no fue un milagro, fue algo más humano y más poderoso. Fue la prueba de que cuando el mundo te entierra viva, puedes elegir convertir esa tumba en hogar, que cuando te arrebatan todo, descubres que lo único que realmente necesitas es voluntad. Voluntad de seguir respirando, de seguir pensando, de seguir amando incluso cuando el amor duele más que el frío. Laya y June no fueron víctimas de su destino. Fueron arquitectas de su propia salvación, construyendo vida con huesos de pez y fuego de pedernal, con determinación más dura que el calcio que las rodeaba. Hay lugares en Kansas donde la tierra todavía guarda secretos, cuevas que respiran con el cambio de estaciones, lagos subterráneos que brillan en la oscuridad, como ojos antiguos observando. Y si escuchas con atención en las noches de invierno, cuando el viento aúlla sobre las grandes llanuras, casi puedes oír el eco de dos almas que se negaron a morir. Una madre y su hija, construyendo refugio en el vientre de piedra de la tierra, demostrando que la fuerza más grande no es nunca rendirse, sino elegir, una y otra vez, levantarse cuando sería más fácil quedarse caído. Laya Hart nunca regresó a esa cueva. No necesitaba hacerlo, porque se llevó consigo lo que importaba: la certeza de que había dentro de ella algo indestructible, algo que ningún invierno, ninguna traición, ninguna oscuridad podría jamás apagar. Y esa certeza, esa luz interna, ardió en ella hasta su último día, recordándole siempre lo que descubrió en las profundidades: que cuando has tocado fondo y seguiste cavando hasta encontrar vida, nunca más vuelves a tener miedo de caer.